parecía sorpresivo, inesperado, este relato de este exagente de inteligencia ahora desde Argentina. ¿Cuánto falta para unir en todas estas piezas y entender cómo fue que se armó este entramado en contra del expresidente Correa? Como lo dijimos siempre, como lo habíamos anunciado prácticamente en todas las etapas del proceso, siempre nos quedó claro que este proceso fue forjado, fue armado. El supuesto activista político Balda denunció este suceso en el 2013. Desde el 2013 quedó traspapelado en algún lugar de la Fiscalía y se reactiva el 2018, cuando el proceso de haber sido cierto el delito en el Ecuador ya estaba prescrito. En Colombia se juzgó a los supuestos perpetradores de la libertad del señor Balda por una restricción forzada, por una retención forzada durante 40 minutos con una liberación voluntaria, sin lesiones, sin ningún otro elemento, y por eso a las personas que se detuvieron en Colombia se les aplicó la pena mínima que había en esa época. En el Ecuador, producto justamente de todo este esquema que se ha venido desarrollando, que ya venía practicado en Brasil, que venía practicado en Argentina, en el Ecuador se utiliza de forma aberrante, jurídicamente hablando, el esquema de la cooperación eficaz, y a través de los cooperadores eficaces se ha generado una trama gigantesca de persecución y de abuso. Un juez es totalmente diferente cuando tiene independencia que cuando tiene la presión del poder político y la presión mediática, sobre todo, pero un verdadero juez honesto va a ser el mismo independientemente de las condiciones. Estábamos investigando una red de espionaje político-judicial de magnitudes. Lo que estamos viendo puede perjudicar las relaciones con los Estados Unidos, con Venezuela, con Israel y con la República del Uruguay. These abuses of due process can be considered as political persecution and as an alarming example of lawfare. This is a lawfare, the use of justice to persecute individuals in the name of a political program. He venido a denunciar el derrumbe del Estado de Derecho en mi país. La justicia y las instituciones independientes del Estado han sido intervenidas, violando la Constitución, para poder perseguir a opositores políticos. Lo que acontece en Ecuador se enmarca en la estrategia regional de judicialización de la política, el lawfare que estamos presenciando en varios países de América Latina. Es el propio Estado de Derecho el que está en peligro. Inversión de la carga de la prueba, vulneración del principio de inocencia, condena sin juicio previo, abuso y distorsión de la prisión preventiva y violación sistemática del debido proceso son las herramientas de persecución que utiliza la justicia. Con este lawfare, cuidado con la instrumentalización de la justicia, una utilización indebida del derecho, porque no se puede justificar lo injustificable, lawfare, que ya comienza a ser estudiado académicamente como un nuevo signo perverso de estos tiempos. The use of law and the violence inherent in the law for political ends. Lawfare is most classically used by the powerful against the weak, used by states against political enemies, corporations against people who get in the way of enterprises and so on. Once upon a time, political opponents were killed by fascist now they're basically incarcerated. Un processo politico, un processo inquisitorio, non è soltanto in gioco la democrazia in Brasile, ma è una minaccia gravissima per la democrazia a livello globale. El uso indebido de procedimientos legales, el lawfare, además de poner en serio riesgo la democracia de los países, la violación sistemática de los derechos sociales. Para garantizar la calidad institucional de los Estados, es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas. The rule of law is applied selectively. The matter here is not corruption itself. It is a way of really preventing Lula from being in the political scenery of the country rather than the problem of corruption itself. Ecuador
y Estados Unidos coincidimos en la importancia de implementar una estrecha cooperación. Agradezco el reconocimiento de su gobierno por el esfuerzo que hemos hecho en luchar contra la corrupción y Estados Unidos estrecha cooperación. США про доктрину Монро оскорбляют всю Латинскую Америку. This was the Monroe Doctrine. This is our backyard. The Western Hemisphere is our backyard. Lawfare is our backyard. Our backyard. Lawfare. Our backyard. Obviamente yo entiendo que una parte de ellos serán los 11 exfuncionarios, van a ser efectivamente juzgados con toda la fuerza de la ley y habrá que ver qué le corresponde y qué le toca a cada uno de los exgerentes de las empresas involucradas. ¿Tú crees que la fiscal general logró probar efectivamente su teoría del caso? Aparentemente en la sociedad ecuatoriana existe el convencimiento de que se conformó una red, de cómo funcionaba esta red, pero en derecho lo que se debe hacer es probar aquello. ¿Tú crees que la fiscal general efectivamente logró probarlo? Yo creo que históricamente este caso se va a estudiar mundialmente, ¿sí? Porque ha tenido la posibilidad de que absolutamente todas las coyunturas se le hayan brindado a favor de la Fiscalía, ¿sí? Todo, le salió todo bien a la Fiscalía. ¿A qué te refieres? ¿Por qué no puntualizas? En el sentido de que esta investigación arranca por los reportajes publicados por Fernando Villavicencio y quienes habla, Cristian Zurita. Inmediatamente la Fiscalía me exige con una fuerza que entregue la información que sustentan los reportajes. En menos de 24 horas entregamos la documentación, ¿sí? Y en 48 horas estaban presas las primeras personas que terminaron firmando un acuerdo de cooperación con la Fiscalía y que permiten desemajar todo este caso. Luego vienen los procesos de entrega de información, ¿sí? Dentro del debido proceso por parte de Laura Terán y Pamela Martínez, y luego viene el apalancamiento a través de el ingreso a las oficinas tanto de Alexis Mera, del estudio jurídico Romero Menéndez en Guayaquil, de Odebrecht, otras más, y de la Presidencia de la República, en la cual recuperan la misma información, ¿sí? Todo es llevado bajo el estricto derecho, ¿sí? O sea, aquí siempre se guardó el debido proceso, nunca se saltaron nada. Tú puedes dar fe de aquello que has venido siguiendo el tema. Incluso el gran problema era el momento en que se capturó por ejemplo, a Alexis Mera, ¿sí? Y se le retira el teléfono y de su teléfono se hace una pericia y se recupera gran cantidad de información, los chats que habla con el presidente, en los cuales deja evidencia que incluso Jorge Glass es un delincuente, por ejemplo, sí, que es difícil defenderlo, de que conoce buena parte de la estructura, y otra información más que todavía no se ha analizado y que puede ser investigada. Que no está procesada todavía. Por supuesto, hay N cantidad de información que no ha sido procesada y que para este caso básicamente se ha extraído lo que se creyó necesario, ¿sí? Y luego viene... Bueno, evidentemente esto tiene un tinte político. A mí esa cuestión no me puede obnubilar en el tema de que yo tengo que presentar mi informe lo más pegado a los hechos. Claro, lo que no quisiera que usted la presione diciendo, usted dice, bueno, Mera no tiene nada, no le nada. Sí, pero ponle algo para que salga algo. Dile que era un hombre poderoso. No, señor, no. Me doy cuenta que es muy político el asunto y mi informe por lo menos no va a tener tintes políticos. Yo voy a reportar lo que encuentro, lo que ustedes me han dicho.
Nacional de Justicia. Diana Salazar, fiscal general del Estado, explicó por qué decidió llamar solo a 30 testigos, cuando habían sido convocados 160, como prueba testimonial en la investigación por cohecho. Porque con esos 30 tenemos la suficiente prueba para confirmar la teoría del caso, que se trata de una estructura criminal, no lo ha establecido la Fiscalía, sino una perito técnico-científica que operó entre el año 2012 y 2016 bajo la modalidad de cruce de facturas y en efectivo recibían sobornos a cambio de que se entregaba por parte de las empresas de ser beneficiarias de contratos. Al cumplirse el 7º día de la audiencia, la Fiscalía culminó con la presentación de la prueba testimonial y documental. Estamos hablando de millones de dólares que se fueron utilizados en la construcción de vías. ¿Por quiénes? Por empresas que designadas a dedo, porque eran contrataciones directas, evadiendo los controles de la contratación pública formal, mediante la declaratoria del estado de emergencia, mediante cartas de invitación y mediante la modalidad de convenios de pago, eran invitados específicamente a participar y les fueron entregados estos contratos. La ministra fiscal sustentó la acusación presentando copias certificadas de los contratos, facturas de los proveedores que entregaban el servicio al Movimiento Alianza País del 2012 al 2016, donde se investiga el caso Sobornos, y Secretaría de Comunicación para varios proyectos y que fueron cancelados por las empresas. Cuyo líder también se encuentra la certificación por parte del CNE, correspondía al señor Rafael Correa Delgado, y otros menesteres. Por ejemplo, la campaña indicó un proveedor, Yas Unidos, campañas del Estado, de gobierno, que fueron cancelados por empresas, reitero, y los 9 contratistas más. Prueba documental que fue puesta en manos de los defensores de los procesados para que puedan objetar de ser el caso. Absolutamente vaga, impertinente, inconducente. Las pruebas que ha presentado se resumen apenas a una 10ª parte de lo que decía tener Fiscalía. Esto mientras la Corte Nacional de Justicia, mediante comunicado de prensa, informó que los jueces Marcos Rodríguez, a pesar de tener un compromiso en el exterior desde septiembre del 2019, como Iván León, que contaba con la licencia para culminar su PhD, ellos no se ausentarán mientras no concluya el juzgamiento del caso Sobornos. Informó